Abre tu Biblia en Lucas capítulo 9. Estamos el día de hoy terminando esta porción en Lucas capítulo 9. Si recuerdas, la semana pasada vimos en Lucas 9 del versículo 1 al 27, vimos cómo Jesús envía a sus discípulos, a los 12, y los envía capacitándolos para lo que van a hacer: predicar el evangelio del reino, pero también los capacita para sacar demonios, para sanar enfermedades. Lo vimos la semana pasada. Y vimos también a Jesús retando a sus discípulos y usándolos también, pero también cuestionándoles y advirtiéndoles. Al final sus discípulos escucharon de la boca del mismo Jesús el destino que tenía Jesús, que era padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar al tercer día. Y justo después de que Pedro lo confesó, es cuando Jesús dice esto. O sea, cuando Pedro confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el que viene a rescatarnos, el mismo Jesús dice: ¿sabes qué? Seré muerto, voy a morir, seré entregado y voy a morir. Y después de explicarles el costo que hay de seguir a Jesús, ¿recuerdas la semana pasada cómo vimos cómo Jesús dice: si quieres seguir, entonces niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme? Y les advierte, les dice: el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí, entonces, dice él, la salvará. Y nos habló acerca del costo que es seguirle a Jesús y del mayor obstáculo, el mayor obstáculo que los creyentes tienen para seguir a Jesús. ¿Y recuerdas cuál era? Nosotros mismos somos el mayor obstáculo. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no estamos dispuestos a morir día con día. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8 al final: nosotros somos como ovejas llevadas al matadero, morimos todo el tiempo. Eso es lo que un creyente, un discípulo es. Porque si eres discípulo de Jesús, Jesús caminó hacia la cruz, caminó hacia la muerte, caminó hacia rendir por completo su vida. Y así nosotros, como sus discípulos, necesitamos seguir su ejemplo. Dice su palabra que necesitamos seguir sus pisadas y morir todos los días. El mayor obstáculo somos nosotros mismos. El día de hoy vamos a ver a Jesús presentando frente a 3 de sus discípulos la realidad de quién es Él, para después ver el final del capítulo, viendo varias escenas donde es que somos tan buenos nosotros. Ya vimos la semana pasada, nosotros somos el obstáculo, pero somos tan buenos para obstaculizar eso, gracias, obstaculizar nuestro camino siguiendo a Jesús. Y va a ser sorprendente ver a sus discípulos el día de hoy haciendo eso, poniendo obstáculos enfrente de ellos como para no seguir al Señor Jesús. Y lo maravilloso es que a pesar de eso, al final del capítulo vamos a escuchar a Jesús de nuevo diciéndole a sus discípulos: sígueme, sígueme. Él quiere que le sigamos. ¿Por qué no oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de venir y compartir tu palabra, y Señor, abrir tu palabra y encontrarnos en estas páginas, Señor, porque tu palabra es tan relevante para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, queremos rendirnos a ti, Señor, decirte: Señor, venimos a escucharte, venimos a saber tu voluntad y a conocerte más. Revélate a nuestras vidas en este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos a ti en el nombre de Jesús, amén. Mira lo que dice del verso 28 al 36 de Lucas 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías.
no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 8 días después de que Jesús les hizo esa advertencia: seguirme tiene un costo, tienes que morir a ti mismo. ¿Por qué? Porque a eso yo voy a Jerusalén, a morir, a ser desechado por los hombres, morir y al tercer día resucitar. Y creo que estas mismas palabras, o sea, cuando tú estás siguiendo a alguien y de repente te dice eso, ¿sabes? Estás viendo a Jesús haciendo grandes cosas, y pudiste ver a Jesús capacitándote para hacer esas mismas cosas. Los discípulos vienen de un viaje misionero por todas las aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando enfermos, y están viendo a Jesús, y de repente Jesús les dice: ¿quién dicen que yo soy? El Cristo. Y Jesús dice: pero voy camino a Jerusalén a morir. Y eso puede desanimar a cualquiera. Pero te estoy siguiendo, creí que venías a reinar sobre el trono de David en este momento. Y no nada más eso, sino Jesús dice: voy a morir y ustedes tienen que morir también, y les va a costar seguirme. Y si quieres ganar tu vida, la vas a perder, pero si la pierdes por causa de mí, entonces la vas a salvar. Y la escena siguiente, 8 días después, Jesús toma a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y siempre me he preguntado por qué a ellos 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y decía: pues son los más inteligentes. No eran los más inteligentes. Bueno, son los más amorosos. No. O sea, vamos a ver en unos momentos que Juan y Jacobo no tienen mucho amor por el prójimo. Sabes, he llegado a la conclusión de pensar que Pedro, Juan y Jacobo no estaban ahí cerca de Jesús por ser los más inteligentes, o por ser los más buenos, o por los más amorosos, sino porque más necesitaban de Jesús. Y eso me hace pensar una cosa: aquel que tiene intimidad con el Señor Jesús no es porque la tenga porque sea bueno, sino porque más lo necesita. Ellos necesitaban ver, aprender más. Eran los más, necesitaban aprender más, necesitaban ser transformados más. Eran, digamos, los más chafas, ¿no? Por eso Jesús los tenía más cerca, ¿no? Y eso está chido, porque hay muchos chafas aquí, ¿no? Que Jesús tiene cerca. Y no es que seamos en cierta manera los consentidos, sino porque lo necesitamos más nosotros. Y Pedro y Juan y Jacobo necesitaban ver eso. ¿Qué vieron? Fíjate cómo dice en el verso 32: vieron la gloria de Jesús. Eso es lo que vieron, la gloria de Jesús. En el verso 29 comienza a describirlo. Jesús subió a orar ahí, y mientras oraba, dice que su rostro tuvo otra apariencia. Su vestido cambió de apariencia también, se convirtió blanco y resplandeciente. En Mateo 17:2 la misma escena aparece, y la frase es: se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es la palabra metamorfeo. Literalmente se metamorfeó, se transformó de una forma terrenal a una forma supernatural, por así decirlo, una forma celestial. Su rostro, se describe en Mateo 17, se convirtió en un rostro como el sol, sus vestidos blancos como la luz. El evangelista Marcos, también describiendo esta escena, él dice: sus vestidos se hicieron más blancos como la nieve. Dice: tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. No habría manera de que un lavador pudiera hacer tan blancos los vestidos como se veían los vestidos de Jesús en ese instante. Y es increíble. Delante de los ojos de Pedro, de Jacobo y Juan había un milagro. Algunos dicen: no, ese no es el milagro, porque esa es la esencia de Jesús. La esencia de Jesús es esta, es su gloria. Él es, su rostro es como el sol, su mirada es como el sol. Él es santo, santo, santo. El milagro es que el resto del tiempo contuviera su gloria todo el tiempo. Realmente ellos fueron testigos de la interrupción del milagro más grande, Jesús mostrándose humilde en medio de esta tierra, en medio de su pueblo. Ellos vieron la gloria.
Ellos vieron la gloria de Dios. Y en el verso 30 y 31, no solamente vieron eso, sino que dice que aparecieron Moisés y Elías frente a ellos. Y la pregunta de repente es: ¿y cómo saben que eran Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías vivieron muchos años antes, no había fotografías obviamente en esa época como para identificarlos. Pero los tres evangelistas identifican a estas dos personas como Moisés y como Elías, ¿no? Algunos piensan, ¿no? Pero esto suena muy pintura medieval, ¿no? que Moisés llegó con las tablas de la ley, ¿no? Y que Elías bajó en el torbellino en el que fue llevado. La verdad es que no se nos explica, pero sí los identifica, Moisés y Elías. ¿Y qué significa eso? Bueno, podríamos conjeturar, porque tampoco lo explica aquí. Moisés es el representante de la ley, Elías el representante de los profetas, ¿no? De hecho, a Jesús lo confundían como Elías. Decían: ¿quién creen que yo soy? Dice: pues algunos dicen que eres Elías, el más grande profeta. Otros dicen que eres el profeta, porque Moisés dice y habla de la venida de un profeta como Moisés. Entonces ahí están ellos dos, Moisés y Elías. Lo interesante es que nos dice en el versículo 31, hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de qué, pues de lo que en este capítulo Jesús presentó a sus discípulos, que Él iba a morir por nosotros y que iba a resucitar al tercer día. La palabra partida es una palabra muy interesante, porque es la palabra éxodo. Es como Jesús diciendo estaban hablando entre ellos acerca de su éxodo, de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de el momento más glorioso en el ministerio de Jesús, el momento de su muerte, el momento donde nos estaría reconciliando con el Padre, donde estaría pagando el precio de todos nuestros pecados. Estaban hablando de esto, ¿no? De su misión, de su obra de la cruz. ¿Te imaginas? Y dice ahí en el versículo 32 que lo que vieron la gloria de Jesús. Dice: estaban medio adormilados, pero esto despierta a cualquiera, ¿no? Cuando ves la gloria de Jesús te despierta. Muchos discípulos de repente están dormidos, ¿no? Pero Dios quiere revelar su gloria a cada uno de nosotros y ver su gloria. Frente a sus ojos vieron la gloria de Jesús. De repente me hacía esta pregunta: ¿cómo el día de hoy el creyente puede ver la gloria de Jesús? ¿Cómo podríamos ver su gloria? Y creo definitivamente que vemos su gloria cuando somos transformados en una nueva criatura. Cuando ves en tu vida el poder de Dios y cómo te ha pasado de muerte a vida, el efecto de su obra salvadora en ti. Y eso es algo glorioso, porque ningún hombre puede hacerlo. O sea, ¿qué hombre puede salvarnos de nuestros pecados? Solamente Jesús. ¿Quién puede transformar nuestras vidas? Solamente en el poder de su resurrección podemos ser transformados. Y creo que en ese momento hemos visto su gloria. ¿Te ha pasado? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Tu vida ha sido cambiada? O sea, llegas el día de hoy, ves hacia el pasado y te ves tan alejado de lo que eras antes de conocerle a Cristo. Lo que ha pasado es que viste la gloria de Dios, viste el poder transformador de Dios en tu vida. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesús hemos experimentado esto. Y los discípulos están ahí y viéndolo. Y Pedro, abre la boca. Y cuando Pedro abre la boca, siempre dices: no, Pedro, no abras la boca. Y ya la abrió, ¿no? Pedro está todo emocionado, ¿no? Así todo intenso, todo emocionado, todo: Señor, ¿no quieres que hagamos 3 tienditas de campaña? Una para ti, una para Moisés, una para Elías. O sea, está viendo a Jesús en toda su gloria y cree que con una tiendita puede cobijarle. Está viendo a Moisés y a Elías y cree que con una pequeña tiendita puede darles descanso, ¿no? Eso nos pasa cuando conocemos de Jesús, ¿no? Y cuando vemos su gloria, decimos cada cosa, ¿no? Y abrimos nuestra boca
Y Pedro, emocionado, simplemente abrió la boca. Dice, no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Muchos de nosotros abrimos la boca así, ¿no? Y nos hemos hallado como Pedro, ¿no? Sin saber lo que estábamos diciendo. Y muchas veces lo hicimos. Señor, si tú sanas a mi hijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti y voy a entregar todo por ti y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer esto. Y de repente recuerdas y dices, eso lo dije como hace 16 años, ¿no? Y sigo haciendo mi vida como yo quiera, ¿no? De repente por la emoción decimos cosas sin saber. Y Pedro está así. Pedro, todo emocionado de ver lo que estaba viendo, habló cosas que no sabía, no sabiendo qué era lo que decía. Pero pero qué padre que la voz de Pedro puede ser opacada por la voz de Dios. Porque de repente dice que de la nube que lo rodeó salió una voz que decía, este es mi hijo amado, dice, a él oíd. Es como si Dios dijera lo que dice en Eclesiastés: sabes que yo estoy en el cielo, tú estás en la tierra, sean pocas tus palabras, ¿no? Sabes que mejor escucha a Jesús. Pedro, no hables, escuchemos a Jesús. Pedro más adelante va a hablar. ¿Y de qué manera? Mira lo que dice en segunda de Pedro. Esto es importante. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Pedro describe este encuentro. En ese momento no sabía lo que decía. 3 enramaditas, Señor. Es tan bueno estar aquí. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué ya no bajamos de este monte y nos quedamos en este lugar? Y hago 3 enramadas para ustedes. No sabía lo que decía. Pero pasando el tiempo, Pedro, ¿no?, es transformado. ¿Por qué? Por el poder de Dios. El Espíritu Santo viene sobre él y su vida es transformada. Es otro Pedro, el que vemos en los evangelios, al que vemos en sus cartas, o en el libro de los Hechos. Mira lo que dice segunda de Pedro 1 en el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué dice? Su majestad. Pedro está describiendo este momento que vemos en Lucas 9. O sea, y Pedro está diciendo, no vine con ustedes con fábulas y con mitos y con leyendas. He venido habiéndolo visto con mis propios ojos. Pedro como diciendo, estos ojos vieron la gloria de Dios, estos ojos vieron su majestad. Mira lo que dice el verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, ¿qué dice? Esta voz enviada desde ¿dónde? Del cielo, cuando estábamos con él, ¿en dónde? En el monte santo. Pedro puede describir este momento muchos años después, ¿no? Ahora sí dices, Pedro, habla, cuéntanos más. ¿Por qué no te extendiste? Antes hablabas mucho, ¿no? Y ahora cuando estás describiendo este momento, pero sabes, para Pedro no hay necesidad de decir más. Mis ojos lo vieron, mis oídos escucharon. Este es mi hijo amado. Mis ojos vieron su majestad y yo escuché su voz. Este es mi hijo amado. Qué impresionante. Pedro fue testigo de este momento. Juan también lo describe. Juan también estuvo ahí. En primera de Juan, en el capítulo 1, al principio de esta carta de Juan lo describe así: lo que era desde el principio, ¿no? O sea, lo que era eterno. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que Juan está diciendo, lo que oí, lo que vi e incluso lo que toqué. Porque yo toqué, dice Juan, al verbo de vida. Dice en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús con su manifestación. En el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Juan y Pedro están anunciando quién es el Hijo de Dios. En esta historia, cuando ellos vieron la gloria de Dios,
En Mateo 17:9, la misma historia, el mismo momento, Mateo dice que Jesús les mandó: no digan a nadie la visión, no digan a nadie lo que acaban de ver. Y ahí en el verso 36 de nuestro capítulo de hoy dice que ellos callaron y no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Creo que por mandato de Jesús lo hicieron y ellos mismos no lo dijeron, ¿no? Y qué difícil. O sea, acabas de ver la gloria de Jesús y Jesús te dice: no digas nada, y tú y no puedes decir nada, y no dicen nada, y no dijeron nada, ¿no? Esto es muy importante. Nuestro encuentro con Dios, ¿no?, comienza el verdadero caminar con Jesús, ¿no? Y comenzó en este momento en que Dios se reveló a nuestra vida y nos dijo quién era Él, ¿no? Y hablaban con Moisés y Elías acerca de su partida, de su muerte. ¿No es increíble? Un momento llegó Jesús a nuestra vida y se reveló tal cual era: el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios santo. Pero en su misericordia Él ya hizo todo para que tú estés con Él. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, resolviendo el problema que había entre tú y Él. Y es el momento glorioso en que de repente hay una nueva vida en ti. Ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y comienza el caminar con Jesús. Pero ¿sabes? También comienzan los fracasos. ¿Alguien ha fracasado? Comienzan también el desenfoque. Y de repente empezamos a poner tantas cosas enfrente de nosotros, obstáculos, ¿no?, frente a nosotros, diversas situaciones que veremos en el resto de este capítulo. Cómo un discípulo puede distraerse. Y creo que es importante para nosotros en este momento identificar esas cosas, y después de identificar las cosas que los discípulos van poniendo como obstáculos para seguir a Jesús, evitarlo. Porque si yo ya escuché la semana pasada: yo soy un obstáculo, tengo que morir a mí, pero también tengo que tener cuidado que aún cuando ya estoy siguiendo a Jesús, acomode diferentes cosas delante de mí. Veamos la primera cosa que ellos ponen delante. En el verso 37 dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. ¿Qué dice? Y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu y se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió a su padre. Es interesante lo que está sucediendo en esta primera escena, porque ellos vienen de ver la gloria de Dios y llegan y hay problemas. Y lo que sucedió es que hay un fracaso. Hay un padre desesperado, un hijo endemoniado y un montón de discípulos fracasados, ¿no? Han fracasado. Dice el padre: lo traje a tus discípulos y no pudieron. Pero es interesante porque al principio del capítulo Jesús los envía con el poder. Dice ahí en Lucas 9:1: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, pero con no pudieron. Lo habían hecho antes, pero en este momento no lo pudieron hacer. De repente algunos dicen: pues no estaba Jesús con ellos. Pero también cuando fueron a las aldeas, Jesús no estaba con ellos, pero Él les había dado la capacidad de hacerlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta se la hacen los discípulos al mismo Jesús. Después de que pasa la escena y Jesús libera a este joven, se acercan con Jesús y le preguntan: oye, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? En Marcos capítulo 9 versículo 28 está la respuesta. Dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?
y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Y esto es interesante. Jesús en Lucas 9 de repente dice palabras que nos sorprenden: generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Hay incredulidad en esta escena. Hay falta de oración y falta de ayuno. Y no es, y entiéndelo bien, y creo que esto es importante entenderlo nosotros aquí en la iglesia, no es que orar y ayunar te va a dar más poder, ¿no? No es que comiences a orar y ayunar y como que recharge, ¿no? Y de repente mega Fermín, ¿no? Oh, no, no. Simplemente que la oración y el ayuno me ponen en comunión con Dios. Y teniendo comunión con Dios voy a saber cuál es su voluntad y quién es Él. Y cuando tengo ese tiempo de comunión con Dios en oración y en ayuno, me doy cuenta de la dimensión que Él tiene y me doy cuenta de lo que estoy enfrentando. Y de esa manera puedo enfrentarlo y salir victorioso. Los discípulos, dice, falta de oración y de ayuno les provocó esta incredulidad. Y claro, ¿alguna vez te ha pasado que tienes un asunto delante con el que ves y dices: no puede ser, esto está enorme, ¿no? O sea, el muchacho era azotado por este demonio y se lo traen a ellos. Pero de repente en tu corazón, por falta de comunión con Dios, dice: no, este cuate está perdido. O sea, Dios no va a poder hacer nada con este cuate. O sea, míralo, ahí está. Incredulidad. Veces nosotros empezamos nuestro caminar en el Señor con tiempos de comunión, buscando al Señor, orando, incluso ayunando. Pero pasa el tiempo y eso lo descuidamos y perdemos nuestra oportunidad de conocer cada día más a Dios y ver la dimensión de quién es Él. Porque el mismo Pablo dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es que el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Mateo 17, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos? Él les dice: por vuestra poca fe. La fe viene por el ¿qué? Oír, y el oír por la palabra de Dios. El tiempo leyendo su palabra y teniendo comunión con Él en oración, en ayuno, es donde Dios nos da de su fe, porque podemos verlo tal cual es. Podemos ver quién es Él y qué es lo que estamos enfrentando y dimensionarlo en el lugar correcto. Ahora sí, Jesús les dice: generación incrédula y perversa. Y creo que no solamente le está hablando a sus discípulos. Los discípulos son los más apenados, ¿no? Porque todos los demás ni creen en Jesús, ¿no? Ahí están y solamente buscan algo de Jesús. Y ellos lo han acompañado todo este tiempo. Y si de repente dice generación incrédula y perversa, ¿a quién le duele más? Pues al que está con ellos, ¿no? Todo el tiempo. Pero creo que le está hablando a todos. Y muchas veces cuando vemos personas así, somos una generación incrédula y perversa. Porque vemos a aquel que está en la calle y ni nos acercamos porque decimos: no, este ya, o sea, no tiene salvación. O sea, Dios no puede hacer nada. O sea, es más, estás pensando, se acercan las cenas de Navidad y volver a ver a la familia y nada más estás pensando en ese tío. Otra vez va a estar ese tío, no, y es todo así, es todo asá. Ese cuate no tiene solución su vida, no. Igual va a ser el mismo ridículo que el año pasado, no. Y estás pensando de esa manera. No seas una generación incrédula. No seas una generación incrédula. Ponte a orar y ponte a ayunar, ¿no? Ponte a orar y a buscar al Señor y pedirle: Señor, toca a mi tío, porque sé que tú lo puedes hacer. Sé que tú lo puedes hacer. He fracasado durante 12 años, ¿no? Que lo he visto desde que me convertí. Y el día de hoy yo quiero ver tu poder y que tú puedas transformarlo. ¿Te das cuenta? Ahora lo interesante, otra cosa interesante, verso 42 dice: mientras se acercaba el muchacho a Jesús, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. O sea, cuando la luz se está acercando, el demonio trata de hacer lo que él viene a hacer: robar, matar y destruir. Y cuando se pone más, cuando hay más testimonio del Señor Jesús, y cuando Jesús se acerca más, el demonio trata de hacer estas patadas de ahogado, a ver cómo puedo destruirlo,
Así es que si es fin de año, ves a esas personas y dices, está peor que nunca, ¿no? Pues es que es esta razón. Jesús se está acercando a su vida y Satanás está tratando de destruirlo. Así es que no seas una generación incrédula, créele al Señor. Deja a un lado el tiempo de no orar y no buscar al Señor y comienza a buscarle, comienza a orar, comienza a ayunar. A lo mejor tú dices, nunca lo he hecho, comienza a hacerlo, ¿no? Número 2, verso 43 al 45 dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras, ¿no? Los discípulos en ese momento no podían dimensionar lo que Jesús estaba a punto de hacer. Nosotros tenemos esto hacia el pasado, pero lo mismo que ellos estaban sucediendo en sus vidas en ese momento, lo mismo puede estar pasando a nosotros. Jesús dice que, o sea, es como si dijera que se te grabe esto en la mente. Dice, ¿viste? Que penetren bien en los oídos estas palabras. Ahora sí que se te meta a la cabeza y no se te olvide. ¿Qué cosa? Su sacrificio, su muerte. Muchos de nosotros, como sus discípulos, perdemos nuestra mirada puesta en Jesús. La palabra de Dios me lo dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2. Un discípulo sabe que puede ir a la cruz todo el tiempo. Es más, crucifica sus deseos y su carne en Jesús, y sabe que Jesús hizo lo que hizo. Y aquí en Semilla lo recordamos. Cada fin de mes tomamos el tiempo para celebrar la cena y recordamos su sacrificio. Pero es algo que no debemos de recordarlo una vez al mes. Como creyentes debemos de tenerlo presente todo el tiempo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No debemos de perder de vista la cruz. Y muchas veces el obstáculo que ponemos delante de nosotros es eso. Nos distraemos, ponemos nuestra mirada en otras cosas. Y pregunto, ¿cómo te ha ido? Jesús dice: pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Otro obstáculo, mira lo que dice en el verso 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a él, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Otro obstáculo que ponemos es nuestro orgullo. O sea, imagínate, están discutiendo acerca de quién es el mayor. A ver, vamos a Jerusalén, ok, él va a ser el rey. Yo pido ser secretario de Estado, ¿va? Yo pido ser el encargado de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Ahí está Judas, ¿no? Y así paso a paso están viendo quién es el mayor entre ellos. Veces ponemos ese obstáculo, nuestro orgullo. ¿Cómo se nos da esto? ¿Y cómo nos estorba pensar en estas cosas? O sea, si tuviera que contestar Jesús, o sea, si le hubieran preguntado a Jesús, ¿quién es el mayor entre nosotros?, ¿qué hubiera dicho Jesús? Pedro. No hubiera dicho Pedro, ¿verdad? Judas, no. ¿Qué hubiera dicho? La respuesta honesta era: yo, ¿no? O sea, Jesús puede decir: yo soy el mayor, ¿qué les pasa? Pues, sape, ¿no? ¿Por cómo estás pensando en esas cosas? ¿Cómo que quién es el mayor? Lo que impresiona es que Jesús toma a un niño y lo pone a un lado y le dice: el que recibe a este niño me recibe a mí, y recibe al que me envió. O sea, Jesús está acomodando en el lugar más bajo. Un niño no intimida a nadie, en el sentido de que si te lo topas en la noche, no, y de repente llega un niño y tú no, no puede ser un niño, no, sino te acercas y le dices: oye, ¿qué haces aquí a oscuras? ¿Te ayudo? ¿Sabes? Un niño no intimida. Y Jesús, siendo el mayor, se presenta como el más pequeño y les dice a sus discípulos: porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande.
Y sabes, en los otros evangelios, los que comienzan a discutir esto son Juan y Jacobo. Y te preguntas, ¿pero qué no vieron a Jesús en su gloria en el monte? No, pero somos tan rápidos para poner estorbos a nuestro caminar con el Señor, y nuestro orgullo nos puede estorbar demasiado. Mira lo que dice en Lucas 14 en el versículo 11. ¿Cuál es el antídoto? Lucas 14 verso 11 dice: pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad es el paso que tenemos que dar y vivir. Pedro lo tiene muy claro. Ahí estaba Pedro, él escuchó todo eso. ¿Quién sería el mayor? Y Pedro escribe así en 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 5. Dice: revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El estorbo del orgullo. Jesús era una muestra de esa humildad, y viéndolo como era, ahora caminando entre ellos sin desplegar su gloria. ¿Qué me dices? Jesús vino como hombre, como siervo, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si yo quiero seguir a Jesús, debo de quitar este estorbo que es el orgullo y humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Otro más, mira lo que dice en el verso 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sabes? Otro obstáculo que ponemos, otro estorbo, es que nos sentimos exclusivos, ¿no? La exclusividad. Ahora es interesante, porque en este capítulo mismo, y lo acabamos de ver, ellos no pudieron, y los de enfrente sí pudieron. Porque aquí lo dice, no dice así: vimos a uno que echaba fuera demonios. No dice vimos a uno que intentaba echar fuera demonios. No, vimos a uno que echó fuera demonios, ¿no? Y esto revela a Juan la impotencia que él tiene, ¿no? Y se siente como esta es mi clica, ¿no? Este es mi grupo, esta es mi pandilla, ¿no? Nosotros somos los que te seguimos, Jesús. Estos ni te siguen, y mira, están sacando demonios en tu nombre. O sea, ni siquiera lo estaban haciendo en su nombre, lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. Sabes, muchas veces ponemos este estorbo también en nuestro caminar con Jesús, y debemos de tener cuidado nosotros, lo digo así, semillosos, ¿no? Porque de repente nos podemos llenar de orgullo. Estoy en una iglesia donde se enseña la palabra, donde conocemos la doctrina surgiendo de la palabra, y de repente podemos sentirnos que nosotros somos los únicos que hacemos esto. Nel, no es así. Ya te diste cuenta, no soy el único rapero cristiano. Hay mejores raperos, ¿no? Muchos mejores raperos. O sea, no tenemos la exclusiva. Es que si no es de Semilla, entonces, espérame, ¿cómo? Y veces ponemos ese estorbo. ¿Sabes? Somos parte del cuerpo de Cristo, una iglesia que está en todo el mundo, y que tiene muchos lenguajes, y que ha existido durante siglos. Y somos esa pequeña parte de esa expresión del cuerpo de Cristo. No tenemos exclusividad de Cristo. Pablo estaba en la cárcel. En Filipenses capítulo 1 él describe que había otros que predicaban a Cristo con otros motivos, incluso dice para hacerme sentir mal. ¿Y qué dice Pablo? ¿Y sabes qué? Yo me gozo y me gozaré de que predican a Cristo y están alcanzando a otros para Cristo. Así que estos dicen se los prohibimos, y Jesús dice no se los prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Otro más, en el versículo 51 al 56 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois,
porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dices, ¿cuándo van a aprender? Mejor digamos nosotros mismos, ¿cuándo vamos a aprender? ¿No? Otro estorbo más, nos la pasamos juzgando a todo mundo. Nos la pasamos juzgando a los demás. Y de esta manera, ¿no? Y ¿quién no pensó en esta semana, Señor, consúmelo, ¿no? Exacto. Bueno, mejor ahí la dejo. O sea, porque no está tan alejado de nuestra realidad. Pensamos en el vecino, pensamos en el tráfico esta semana, pensamos en agarrar ese juguete y otra señora llegó por ese juguete. Y llegaste a la caja y ¿dónde tiene este juguete? Era el último. Y tú, consúmela, Señor, ¿no? Y o sea, es parte de nuestro día a día. Juzgamos a las personas y es un estorbo más. Y mira quiénes lo están diciendo: Juan y Jacobo, los que estuvieron en ese monte. Y luego, déjame hacer, o sea, me encanta el Señor. Yo si fuera el Señor, pero no lo soy. En el momento en que dijeran eso, yo me reiría y les diría: pues si me pueden sacar un demonio, ¿qué van a andar pudiendo descender fuego del cielo? O sea, por Dios, como si pudieran, ¿no? Dice, como dice mi hija, en tus sueños, ¿no? Pues en tus sueños crees que podrías hacer eso. Y Jesús les dice claramente, y lo dice en Juan 3:17: el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. No he venido para perder las almas de los hombres, he venido para salvarlas. ¿En qué estás pensando? Y es algo que tenemos que voltear a vernos a nosotros y decirnos: ¿en qué estás pensando? En primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, mira cómo Pedro lo escribe después de muchos años. En el verso 8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y no con fuego, así, sino la gracia de Dios. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solamente voltea a ver a tu vida y cómo Dios no te juzgó, sino que te perdonó y te salvó. Y su gracia fue mucho más abundante en tu vida, que pudo rescatarte y salvarte. Dios quiere que tengamos misericordia y amor por las otras personas, no juicio y condenación. Uno más, versos 57 y 58 de ahí de Lucas 9. Dice ahí: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otra vez Jesús pone en consideración el costo de seguirle. Él dice simplemente: sabes que las zorras tienen donde dormir, yo no tengo donde dormir. O sea, tú me sigues, no vas a tener donde dormir. Si yo no tengo donde dormir, tú no tampoco vas a tener donde dormir. Y a veces pensamos que seguir a Jesús, ¿no? Nos va a eso, ¿no? Si sigues a Jesús, todo va a estar bien. Pues si nada más lo piensas y dices: no, se burlaban de mí, me corrieron del trabajo, o sea, al contrario, recibí a Jesús y como que se puso más intenso, ¿no? Pues sí, se pone más intenso. Segunda de Timoteo 3:12 es uno de mis versículos favoritos, una promesa de Dios que sin duda, ¿no? Debemos de considerar todos. Dice: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú eres reclamador de promesas, a ver, reclama esta promesa. Y así es, el mismo Jesús lo ha estado diciendo: necesitas perder tu vida en mí para poder salvarla. Seguirme a mí tiene un costo y es costoso, y muchas veces queremos huir de eso. En primera de Pedro también lo escribió. En primera de Pedro 2 versículo 20 dice ahí: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuiste, ¿qué dice? Llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él va a Jerusalén a morir y nosotros tenemos que morir también. Nosotros también tenemos que morir.
Y muchas veces queremos nuestra comodidad y ponemos ese como un estorbo para seguir a Jesús. Otro más, mira lo que dice el verso 59 y 60. Y dijo a otro, Jesús ahora le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro estorbo, prioridades al revés. ¿Notaste que él dijo: déjame que primero vaya? Déjame que primero vaya. Y el texto, y muchos comentaristas están de acuerdo en esto, no es que su papá haya muerto en esos días, sino que a Jesús le está diciendo: o sea, déjame que lleguen los días de la muerte de mi padre, no enterrarlo y luego te sigo. O sea, su prioridad era su familia en ese instante. En Lucas capítulo 14, en el versículo 26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo que vayas y que le digas a tu mamá: te odio, mamá, porque amo a Jesús, te odio a ti. No está diciendo eso. Dice: ¿quieres seguirme a mí? Tu prioridad tiene que estar en el lugar correcto. Yo soy primero. Y Dios quiere ser primero en tu vida todo el tiempo. Mira lo que dice ahí mismo en Lucas 14, 26 leímos. Mira el verso 27: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El problema de las posesiones es que te posean a ti, ¿no? Y Dios quiere poseerte a ti, y que tu prioridad sea Él y su voluntad. Último de estos estorbos, en los versículos 61 y 62 dice: entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi mirada, muchas veces el estorbo es que mi mirada está en el pasado, está atrás, todo el tiempo mirando hacia atrás. Veces con el triste anhelo de tener lo que tenías antes, como si fuera algo bueno, ¿no? Como si fuera algo bueno. Pero a veces nos ha pasado, ¿o no? De repente dices: no, pues antes de que le hubiera entregado a Cristo, pues tenía una mejor chamba, ¿no? Y ahora mira cómo estoy, ¿no? Pero con esa chamba venían borracheras, y venían esto, y venían lo otro, y venían lo otro. Y de repente como que borramos lo malo y nos quedamos con la nostalgia de algo bueno. Pero Pablo, él dice, extendiéndome hacia adelante, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Filipenses capítulo 3. Mejor lo leemos, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, en el versículo 13. Me dice ahí: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué cosa? Lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquel que está arando tiene que estar mirando hacia el frente. Si está mirando hacia atrás y sigue arando, ¿qué va a hacer? Va a ser un surco chueco, nunca va a ser un surco derecho. Necesitas poner tu mirada al frente. Tu mirada al frente es algo que Dios ha tocado mucho mi vida en cuanto a esto. Lo que Dios quiere para mí en el futuro, ¿no? Y lo que quiere el día de hoy, pero no el pasado. Y muchas veces como discípulos estamos mirando hacia atrás. Vamos hacia un rumbo, hacia una meta, y esa meta es Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Por lo tanto, ya que has visto la gloria de Dios, porque tu vida ha sido transformada, no empieces a poner obstáculos delante de ti que te impidan tener una comunión con el Señor Jesús y caminar hacia la meta. Y no te sientas mal si de repente estás pensando en estas cosas. ¿Ya viste a sus discípulos? No. Igual estaban ellos pensando en 1000 cosas y tenían a Jesús ahí. Entonces es algo que el hombre hace y que el discípulo hace. Pero ¿qué debo de hacer yo? ¿Cómo debo de verlo? Pues reflejándolo en mi vida, identificando si estoy haciendo estas cosas y viniendo a Cristo. Número 1,
Mantén comunión con Dios diaria, en oración, en lectura de la palabra, en oración y en ayuno, porque vas a enfrentar cosas y Dios quiere darte la verdadera dimensión de las cosas. ¿Quién es Él y qué estás enfrentando? Tienes que tener tus ojos en la cruz, en la tumba vacía, en las cosas de arriba. Jesús quiere que lo metas en tu cabeza y que lo grabes ahí, porque ese es el lugar donde Jesús murió por tus pecados y te ha dado una nueva vida. Pablo decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado, y no porque pensara que Jesús siguiera en la cruz, sino porque sabe que la cruz fue lo que cambió todo, cambió la historia y cambió su vida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Humillarme delante de la mano del Señor y no estar poniendo mi orgullo en primer lugar. Sabes, Dios quiere que seas humilde y que lo que desees no sea ser el mayor, sino que desees ser el menor, el más pequeño. Otra cosa, saber que no eres el único predicando a Cristo, ¿no? Que Semilla no tiene la exclusividad del evangelio y la manera de cómo hacerlo. Jesús quiere usar a muchos para traer el evangelio dentro de esta ciudad. Tener misericordia y amor. ¿Qué me dices de eso? No andar juzgando a todos los demás, queriendo hacer descender fuego del cielo, aunque ni podemos, ¿no? Conocer el costo, saber que debes de morir todo el tiempo y no estar buscando tu comodidad. Mejor rinde todo al Señor y dile: Señor, si esas son las pisadas que debo de dar, Señor, ahí voy detrás de ti. Y por último, tener tus prioridades en el lugar correcto y tener disposición de ir inmediatamente, poniendo nuestros ojos delante. ¿En dónde? En Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Eres discípulo de Jesús? Hay muchas cosas que Dios quiere que hagas durante esta semana. Comienza haciendo esto, siguiéndole a Él, teniendo comunión con Él, y deja que Él vaya transformándote y te convierta en un pescador de hombres.